Shalom a todos. En esta oportunidad ya nos corresponde estudiar en la cuarta aliyá de la Parashá Ki Tetzé. Y es acá en donde nos encontramos con uno de los versículos bastante estudiados, en donde también se le da una finalidad del por qué está establecido como tal. Estamos hablando del versículo que nos habla: no aborrezcas a un edomita. O sea, podríamos decir entre comillas o entre paréntesis que no aborrezcas a un descendiente de Esab, porque es tu hermano. Específicamente lo podemos encontrar en el capítulo 23, versículo 8 del libro de Deuteronomio. ¿Qué podemos explicar respecto a este punto en particular? Podríamos considerar de que los sabios consideran prácticamente estas disposiciones, podría ser como una recompensa para Esab de la forma en que honró a su padre. Y es aquí en donde prácticamente vienen algunas consultas o preguntas respecto a los estudiosos y que plantean prácticamente si efectivamente, valga la redundancia, Esab honró o no a su padre. Es ahí en donde prácticamente tenemos que ir un poco más adentro de toda la historia para poder comprender netamente este versículo. Y es acá en donde los sabios también se preguntan el hecho de por qué Isaac amó tanto a su hijo Esab. ¿Habrá sido netamente por esta honra que él vio? ¿O habrá visto alguna otra cosa en él que generara este amor mucho más grande por su hijo? Y es acá en donde prácticamente a través de los estudios podemos entender de que Esab correspondió al amor. O sea, es acá en donde prácticamente vamos viendo que tuvo actitudes como tal, independientemente también de las intenciones por las cuales él las pudiera haber tenido, pero es ahí en donde Isaac sí recepcionó acciones de amor por parte de su hijo Esab. Pero siguió siendo Esab, o sea, prácticamente siguió siendo de la misma naturaleza, un hombre de campo, el cazador, el hombre que debía prácticamente llevar adelante todo este tipo de acciones. Prácticamente el Midrash nos dice de que era conocido como un hombre sanguinario, etcétera, un hombre que no estaba tan interesado en la Torá en comparación a su hermano. Entonces vamos viendo que hay aspectos que son muy terrenales o que son aspectos que prácticamente lo alejaban mucho más de la Torá. Por lo tanto, independientemente del amor o de las acciones de amor y de honra que tuviera hacia su padre, él seguía teniendo su propia naturaleza. Por lo tanto, es acá donde entendemos de que no todos los hijos siguen el camino de sus padres. Si nosotros entendiéramos de que o prácticamente pudiéramos ver de que Isaac tenía esa intención de que su hijo Esab siguiera sus pasos, lamentablemente podríamos considerarlo como un fracaso en esa área. A lo largo de la historia bíblica también nosotros nos encontramos con algunos casos similares, como el caso de Elí, como el caso de Samuel, etc. Hay casos en donde nosotros podríamos ver que este principio nuevamente se vuelve a presentar a lo largo de la Tanaj. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente podríamos preguntarnos el por qué Isaac amaba a Esab. Y quisiera tomarme un poco de una respuesta clásica que nos da Rashi respecto a todo esto. Rashi, atendiendo netamente al texto literal, dice de que Esab, como también nos dice la Torá, sabía cómo atrapar. Prácticamente en el hebreo nosotros podríamos entenderlo como el Yodehá Tzayit. Isaac lo amaba porque la trampa estaba en su boca, lo que en el hebreo sería el kit sayit befib. Entonces Esab, esto es lo que dice Rashi, atrapó a Isaac por medio de la boca. Y el comentario de Rashi sobre la frase sabía cómo atrapar es el siguiente. Me voy a tomar de Rashi del 25-27 para plantear este punto. Y nos dice lo siguiente: sabía cómo atrapar y engañar a su padre con la boca. La pregunta, o él le preguntaba: padre, ¿cómo se debe diezmar la sal y la paja?
En consecuencia, su padre creía que era estricto en la observancia de los mandamientos. Y esta era una estrategia que ocupaba Esap, por el hecho de que él sabía de que de estos elementos no se diezmaba. Y es ahí en donde la intención de él prácticamente era poder engañar a su padre, haciéndole entender de que él era una persona muy interesada en Torá. Por eso hacía este tipo de preguntas como tal. Por lo tanto, como Esap sabía muy bien que la sal y la paja no requieren estos diezmos, sin embargo preguntó prácticamente para dar una impresión a su padre, como una impresión de que él era mucho más religioso, por así decirlo, o una persona mucho más interesada en la Torá. Eh, este comentario de Rachi también menciona de que sobre la frase de que Isaac lo amaba porque la trampa estaba en su boca, nos dice, la explicación midrashica es que había una trampa en la boca de Esab que atrapó a su padre y lo engañó con sus palabras. Eso también lo vamos encontrando en los comentarios de Rachi 25-28. Hay un comentario muy bueno que también nos dice el Mayit de Dumnou, que añade prácticamente a este comentario, perpicaz por muchos, sobre por qué Isaac, pero no Rebeca, fue engañado. Y eso es netamente los ambientes en los cuales ellos crecieron. ¿Por qué razón? Porque Rebeca creció con el astuto Labán, por lo tanto sabía cómo era la manipulación, sabía cómo era el engaño. Mientras que en el caso de Isaac, por el contrario de Rebeca, había crecido con Abraham, había crecido con Sara y solo conocía, en este caso, había un ambiente de honestidad total, había un ambiente en donde el engaño no entraba. Por eso no, era muy difícil poder discernir cómo era el engaño. Pero como Rebeca ya lo sabía, prácticamente tenía todas las herramientas y los antecedentes de cómo opera el engaño. Pero en este caso, bajo este comentario como tal, Isaac no lo sabía. Por esa razón, Esab ocupaba todas estas artimañas como para poder tener más confianza o ganarse la confianza de su padre. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo un aspecto que también a nosotros nos podría ayudar para poder discernir cuando una persona está engañando o cuando una persona es completamente honesta. Así que basado netamente en esta respuesta clásica que nos dice Rachi, es de que Isaac amaba a Esab porque simplemente no sabía quién era o qué era Esab. Pero hay otra respuesta posible de que Isaac amaba a Esab precisamente porque sí sabía lo que era Esab. Entonces es acá donde prácticamente nos podríamos encontrar con este conflicto de discusiones si efectivamente Isaac sabía quién era Esab o simplemente no lo sabía. Pero también basado en todo este comentario es muy posible de que Isaac amara a Esab no a ciegas, prácticamente sino con ojos abiertos. ¿Y esto por qué lo planteamos de la siguiente manera? Sabiendo de que prácticamente habría momentos en que su hijo mayor, en este caso Esab, le causaría dolor, pero sabiendo también que la responsabilidad moral de la paternidad exige que no desesperemos ni repudiemos a un hijo descarriado. Por lo tanto, es acá donde entra el concepto mismo del amor, independientemente cómo él conocía a Esab o las características de Esab, su amor no era influenciado por este punto en particular de Esab, sino que quizás ese amor estaba buscando de que Esab pudiera retornar a un camino correcto y dejar atrás un camino que lo podría perjudicar en el futuro. Por lo tanto, nuevamente se plantea una pregunta, y si efectivamente tuvo el amor de Isaac algún efecto sobre Esab. Porque hay muchas personas que podrían decir, bueno, no lo voy a castigar por lo que está haciendo, pero sí lo voy a demostrar mi amor. A través del amor que le puedo dar,
está la posibilidad mucho más clara o más fácil de que pueda cambiar, transformar su vida y tener una vida más similar a la mía. O sea, prácticamente relatando lo que podría haber sido el deseo de Isaac. ¿Qué es lo que dicen prácticamente los estudiosos respecto a esto? De que si el amor de Isaac tuvo una influencia en Esab. Por una parte sí y por otra parte no. Nosotros tenemos claro de que había un vínculo muy especial entre Esab y así también entre Isaac. Y eso también fue reconocido directamente por los sabios. O sea, si nos tomamos del comentario que es muy bueno del Rabí Shimon ben Gamliel, nos dice, ningún hombre honró a su padre como yo honré a mi padre, pero descubrí que Esab honró aún más a su padre. Esto lo vemos en los comentarios de Devarim Rabá 1:15. Por lo tanto, es acá donde sí hay un reconocimiento de que Esab sí honró a su padre, y independientemente de qué artimañas o qué tipo de manipulaciones haya llevado a cabo en su vida. Por eso encontramos más adelante en la Torá de que Dios prohíbe a los israelitas hacer guerra con los descendientes de Esab. Le dice a Moshe lo siguiente: dale al pueblo estas órdenes, pasarán por el territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Tendrán miedo de ustedes, pero tengan mucho cuidado. No los provoquen a la guerra, porque no te daré nada de su tierra, ni siquiera lo suficiente para poner el pie. He dado a Esaú la región montañosa de Seir como propia. Deuteronomio 2, del 4 al 5. Y así también más adelante nos encontramos con el versículo en donde Moshe ordena a los israelitas: no aborrezcas a un edomita, es decir, a un descendiente de Esaú, porque es tu hermano. Deuteronomio capítulo 23, versículo 8. En cierta manera, ¿qué podemos concluir respecto a todo esto? Y basado en lo que nos dice el Rab Jonathan Sacks. Pero hay fracasos que son honrosos. Amar a tus hijos, sean lo que sean, es uno de ellos, pues seguramente así es como Dios nos ama. Por lo tanto, todo esto que nos entrega este versículo como tal, nos ayuda a poder entender de la forma en que también Dios nos ama a cada uno de nosotros. Así que el Eterno siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que siempre puedan tener crecimiento y desarrollo en la Torá. Que Hashem les bendiga.